unidos, pero sí hay una corriente política X, después si quieren eso lo aclaro. Soy padre de 4 hijos, tengo 55 años, soy egresarista. Bueno, escribí un par de libros y tengo varios artículos, algunos están en internet, otros están publicados en revistas. Y bueno, nada, Tommy es el segundo de mis hijos, es uno de los que me aguanta todos los días, que estoy todo el tiempo dándole manija a esto, no lo puedo parar. Así que bueno, nada, llevo 40 años en esto, sobre todo en esto de la batalla política, que no es la más importante, ¿no? Pero es parte de la batalla cultural, como se dice ahora, que a su vez tiene un fondo que es una guerra teológica, ¿no? Bueno, eso como introducción general. Tengo 4 hijos, ¿no? Juan segundo, Tommy, después viene Trini, y después Frank, que es el más chiquito, Francisco Javier, que tiene 7. Así que bueno, nada. Eso como presentación general. Viví 25 años en Rosario, aunque nací en Buenos Aires, pero mis padres viven en Bellavista hace 40 años, yo no también, y yo ahora también hace 10 años que volví, ¿no? Pero mi patria espiritual siempre ha sido Bellavista. Es como que siempre me he sentido como un bellavitense en el exilio, ¿no? Así que, bueno, nada, eso como para que más o menos tengan una idea de quién es el personaje que tienen delante. Si se aburren, pueden dormirse perfectamente, no hay ningún problema, ¿no? Santa Teresita decía que a veces se dormía rezando el rosario, sí. No pasaba nada, mucho menos conmigo. Bueno, la idea entonces es hablar de esto, la virtud del patriotismo. Yo le agregué el patriotismo cristiano, que no es exactamente lo mismo, porque el orden sobrenatural se apoya en el orden natural, pero a su vez el orden natural es elevado por el orden sobrenatural. Y como ustedes son católicos, me parece que lo más completo es hablar de la virtud del patriotismo cristiano, ¿no? Que no es lo mismo que el patriotismo pagano, aunque tenga algunas características similares. Entonces, vamos a intentar, vos si me das reloj, que la exposición mía no dure más de 45 o 50 minutos. Es casi como lograr el círculo cuadrado, o sea, casi imposible, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y que después hagan preguntas. Pero más o menos el esquema va a ser el siguiente. Primero vamos a tratar de distinguir qué es patria, qué es nación y qué es Estado. Que son, digamos, conceptos que están relacionados, pero son realidades distintas. Y muchas veces se confunden y, bueno, esto genera problemas. Luego, ¿qué es lo esencial en una patria? Yo voy a poner ejemplos de la Argentina, pero esto se aplica a cualquier comunidad que podamos entender que es una comunidad patriótica, ¿sí? No todos los elementos que voy a mencionar acá necesariamente tienen por qué estar en las patrias concretas. Puede faltar 1, 2, 3, pero algunos tienen que estar, ¿no? Entonces, como yo estaba pensando en la Argentina, bueno, puse los elementos fundamentales para entender la Argentina como patria, en el sentido histórico-cultural. Hay que tener en cuenta la religión, la lengua, la historia, el territorio, la tradición fundacional, y que de eso hay incluso en la Constitución Nacional, ¿no? Esto último lo puse porque, si bien tenemos una constitución liberal y además bastante ya influida por la socialdemocracia, por la reforma del 94, sin embargo, la constitución conservó ciertos aspectos de lo que es la patria argentina y nuestra tradición. Y como vivimos en una sociedad y en una nación postcristiana, tal vez, y seguramente o les pase habitualmente en la universidad o en un terciario, en un trabajo, lo que fuere, hoy hablarle a la
al común de las personas de, no sé, derecho natural o de la influencia de Dios en la vida pública y qué sé yo, le suena como algo raro, ¿no? O sea, si vos ¿en qué siglo vivís? Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIII. Pero resulta que la Constitución habla de que Dios es fuente de toda razón y justicia. El artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres, que bajo determinadas circunstancias no puedan ser juzgadas por los magistrados, sin embargo están sujetas al juicio de Dios. No dice da lo mismo, ¿no? La Constitución recoge un aspecto del régimen político que es el federalismo. Nuestro federalismo no se entiende si no se conoce la tradición política española, y así podríamos ver. Entonces, a veces, ante personas que no son católicas, pues decir, bueno, mirá, en general la gente hoy discute todo, pero la Constitución es como que, bueno, saben que se puede reformar, pero bueno, hoy lo que rige es eso. Bueno, mirá, hoy la Constitución dice esto, ¿no? Bien, entonces, bueno, por eso puse eso de contenidos pétreos, significa cosas que no se pueden modificar. Después voy a explicar quién acuñó esa expresión. Y luego, en relación al patriotismo cristiano, bueno, primero, ¿qué es la virtud del patriotismo desde la moral católica? ¿Por qué no es una virtud meramente humana? ¿Cómo se adquiere? ¿Qué implica? Distintas cuestiones. Bueno, y finalmente, ¿qué vicios se pueden dar por exceso o por defecto? O sea, ese sería más o menos el esquema, ¿ok? Como para que más o menos tengan una guía del orden lógico que vamos a seguir. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Porque muchas veces se habla de patria, de nación, de Estado, de comunidad política, de gobierno, y de manera como bastante confusa. Cuando hablamos de patria, el origen etimológico de la palabra tiene que ver con la tierra de los padres, o sea, donde nacieron nuestros padres, donde están enterrados o donde están enterrados nuestros antepasados. ¿Sí? Esto, por ejemplo, los romanos lo tenían muy claro, tan claro que enterraban a sus antepasados en sus propios fundos, digamos, en sus propias casas solariegas. ¿Alguno vio la película esta, ¿cómo se llama? El soldado romano este que lo convierte en un esclavo? Gladiador. ¿Vieron? ¿Alguno vio Gladiador? Bueno, ahí en un momento él reza a unas estatuitas que son sus antepasados. Es la religión primitiva de Roma, la religión, digamos, de Roma vinculada a Júpiter, Venus y todo eso es influencia griega, pero la religión tradicional del romano eran sus antepasados, ¿no? Bien, patria es la tierra de los padres, pero por extensión el concepto, digamos, más adecuado sería decir que si es la tierra, es todo ese patrimonio de bienes espirituales y materiales que tiene una comunidad. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así de manera tan genérica? Por lo que dije antes. Esos bienes espirituales y materiales no siempre son los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, hay países que, hay naciones que tienen diversidad de lenguas, no hay unidad lingüística, y sin embargo son una nación. ¿Sí? Hay naciones en las cuales esas características que esa población tiene y a la cual podemos denominar nación en un cierto estado, no tienen un estado único que los identifique, sino que están en distintos estados y no necesariamente eso genera conflictos, ¿no? Puede generarlos, pero históricamente no siempre los ha generado. Por ejemplo, el caso de los vascos, ¿no? Hay vascos españoles y vascos franceses, por supuesto. Hay vascos separatistas de un lado y del otro, pero hay otros que no, y que consideran que en algún sentido ser vasco es formar parte de una nación, que una parte está dentro del Estado español y otra está dentro del Estado francés. Y usa la palabra nación, como veremos ahora, en un sentido más bien flexible, que es lo más tradicional que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso mismo a veces hablamos de patria chica, de patria grande, de madre patria,
en conceptos que se vinculan entre sí, pero no necesariamente se contraponen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es solamente una cuestión mía personal, no tienen por qué compartirla, esto no es dogma de fe, pero me parece que sirve, ¿no? Yo siempre digo, mi patria chica es la Argentina. Mi patria grande es Hispanoamérica, porque la Argentina en realidad es un fragmento de un todo que se disgregó y que terminó convertido en 20 estados bastante artificiales en muchos sentidos. A diferencia de Brasil, que es el imperio de Portugal en América, que no se dividió, y hoy es una nación distinta a Portugal, con vínculos, obviamente, con Portugal, pero que sin embargo mantuvo la unidad territorial que nosotros no pudimos mantener, ¿no? Entonces, bueno, mi patria grande es Hispanoamérica. Yo he estado en Perú, en Paraguay, en Uruguay, y la verdad es que me he sentido casi como en casa. O sea, las diferencias son regionales. Es como decir, me voy a Salta y sí, no es lo mismo estar en Buenos Aires, o me voy a Mendoza y no es lo mismo estar en Buenos Aires. Pero son diferencias regionales. Vamos caminando en el idioma, la religión, las costumbres, hasta el folclore, mucho, que a mí me gusta mucho, tiene bastante parecido, ¿sí? No digamos nada con Uruguay, en el caso nuestro, ¿no? Uruguay, Entre Ríos y Buenos Aires es muy parecido, todo las costumbres, etc., ¿no? Y la madre patria, para mí, es la hispanidad, no la España actual, sino esa España del siglo XVI, siglo XVII, con la cual todos los pueblos hispánicos nos identificamos, ¿no? Bien. ¿Qué sería la nación? Si la patria es el patrimonio, nación es la comunidad histórico-tradicional portadora de ese patrimonio, ¿sí? Es decir, hay una comunidad no actual, una comunidad que se va, digamos, sucediendo en el tiempo, que se va transmitiendo ese patrimonio y que, en principio, lo que sería bueno es que reciba ese patrimonio, lo purifique de aquellos aspectos que son negativos, lo enriquezca con aspectos positivos y lo traslade a las nuevas generaciones. Eso a veces se da, a veces no se da, a veces se da de manera parcial, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, desde esta concepción de patria-nación como más flexible, podemos decir que nosotros tenemos 500 años de historia. O sea, la Argentina no nace por decreto ni en 1810 con la Revolución de Mayo, ni en 1816 con la Declaración de la Independencia, ni en 1831 con el Pacto Federal, ni en 1853 con la Constitución, ni en 1880, que es la fecha que ahora están poniendo como habitualmente como más importante, con la llegada de Roca al poder y la formación del Estado Nacional. ¿Son fechas importantes en nuestra historia? Sí. Pero nuestra historia como comunidad arranca en el siglo XVI. De hecho, ¿saben lo que significa que no haya solución de continuidad? Significa que hay una comunidad y cuando uno la va analizando en el tiempo, no se ha producido una ruptura frente a la cual podamos decir, bueno, a partir de ahora tenemos una comunidad que no tiene nada que ver con la anterior. No, la comunidad que se fue formando aquí en el siglo XVI, que era parte del Imperio Español, es la misma que tenemos hoy porque sus descendientes viven al día de hoy y tienen 5 siglos de historia, y a esa comunidad se fueron incorporando sucesivamente distintas oleadas inmigratorias, ¿sí? Por supuesto, la más grande fue la que se produjo a partir de 1880, y la mayoría de los argentinos, al menos parcialmente, otros totalmente, tenemos ascendencia italiana, francesa o española preferentemente, y también francesa, inglesa, irlandesa, suiza, lo que sea. Pero ninguna de esas colectividades es como que se enquistó, salvo la colectividad judía, que tiene unas características especiales y que tendría que tener un estatuto especial, pero eso es una cuestión para hablarlo en otro momento. Pero en general vinieron esas, digamos, oleadas de inmigrantes y a la siguiente generación, ya por nacer acá se sentían argentinos, ¿sí? Y por una serie de cuestiones que el Estado tomó en cuenta, ayudó a que esa, digamos, población se asimilara y que hoy
un argentino, por el hecho de nacer aquí, se sienta, pero no porque sea autopercibe, sino porque realmente es argentino, porque sus antepasados se unieron a una comunidad que ya existía. No es que acá llegaron a un desierto y no había nada, ¿no? Como dice Javier Milei, antes de 1853 esto era una nación de bárbaros. No, el bárbaro es él, que no conoce nada de historia, digamos, ¿no? Acá había, bueno, 2 universidades, había órganos de gobierno, estaba pacificado el país, entonces, bueno, digamos, si hubieran ido a África en ese momento, no sé si les hubiera ido tan bien como vinieron, digamos, si sus antepasados llegaron acá a partir de ese momento. Se incorporaron a una comunidad que ya existía. Y el Estado es una comunidad políticamente organizada. Habitualmente, Estado en sentido lato, en sentido muy genérico, es la comunidad políticamente organizada y el gobierno. Creo que a veces uno dice el Estado, y nos estamos refiriendo al Estado nacional. Y otras veces usamos Estado, ahora, últimamente, ¿no? Hay que reformar el Estado, hay que achicar el Estado tiene demasiados ñoquis. ¿A qué se está refiriendo? Al gobierno, más que a un aspecto de la comunidad política. ¿Ok? No me meto en un tema que hoy está bastante discutido en ciertos ambientes católicos, y es la legitimidad de la palabra Estado. Porque unos dicen, no, el Estado es un fenómeno propio de la modernidad y ya nace mal, digamos, ¿no? Entonces no hay que usar la palabra Estado. Yo personalmente prefiero no complicar tanto la existencia. Es verdad que el Estado ideológicamente moderno tiene un montón de problemas, pero el Estado nacional, tal como surge a partir del siglo XVI, no necesariamente tiene los errores de la modernidad. Entonces, ahora sí, ojo, porque así como hay estados nacionales, puede haber estados plurinacionales. El Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, era un estado plurinacional, ¿sí? Había austríacos, húngaros, serbios, croatas, montenegrinos, no sé, una cantidad enorme de pueblos con distintas lenguas, y era un imperio que le daba estabilidad a Europa Central, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además fue el último imperio católico, ¿no? Con lo cual, también, si les interesa el tema, de hecho, el último emperador, Juan Pablo II, lo beatificó, ¿no? El beato Carlos de Habsburgo. Ojalá que algún día lo canonicen. Pero era, digamos, salvo algunas minorías nacionalistas extremas, en general la gente se sentía cómoda siendo parte del imperio austrohúngaro. Fueran croatas, fueran austríacos, fueran húngaros, lo que fuera. No les, digamos, en general, a la gran mayoría, no se les metió en la cabeza la idea, si somos croatas tenemos que tener el Estado croata y separarnos. Si somos húngaros tenemos que tener el Estado húngaro y separarnos. ¿Ok? Eso fue algo hecho desde afuera para disgregar el imperio. Nuestra misma declaración de la independencia en ningún momento, ni la declaración ni el manifiesto a las naciones, que es del año siguiente, 1817, dice, por ejemplo, esas típicas cosas que escuchamos a veces con la escolaridad primaria, ¿no? Bueno, como habíamos llegado a la mayoría de edad y entonces, bueno, nos teníamos que independizar, como cuando los hijos mayores ya cumplen 18 años se independizan de su padre. Un disparate, o sea, es una metáfora que no tiene nada que ver con... Tampoco se dice que la razón jurídica para la independencia era la tiranía de España y la explotación. Sí hay toda una parte que es pura leyenda negra, pero no se fundamenta la independencia en eso, ¿sí? Sino que el fundamento jurídico es que éramos un reino incorporado al dominio público de la Corona de Castilla, la cual cometió muchas violaciones al pacto de vasallaje con el cual estábamos vinculados, y pese a que nosotros, pudiendo independizarnos en varios momentos, no lo hicimos, finalmente no nos quedó más remedio que independizarnos. O sea, cuando uno lee el manifiesto, no están diciendo odiamos a España, es un horror haber sido parte del Imperio Español. No nos quedó otra.
De hecho, hubo una misión diplomática, ¿no? De Belgrano y Rivadavia ante Fernando VII en 1815 para tratar de no llegar a la independencia y poder solucionar los problemas que se habían generado, que eran graves, ¿sí? Bueno, de todas maneras, esto es un tema opinable también la cuestión de la independencia. Si no se enteran ahora, tal vez ya lo sepan, y si no, sepan que en ambientes católicos más o menos tradicionalistas, que yo tuve un debate en este momento si estuvieron bien las independencias, si estuvieron mal. Bueno, yo más bien pienso que no nos quedó otra, ¿sí? Pero tengo un montón de amigos que piensan que estuvo mal y es un tema opinable, no es un tema dogmático. Nadie se va a condenar, se va a ir al infierno por decir que la independencia estuvo mal y no festejar el 25 de mayo, ¿no? Y al revés tampoco. Bueno, entonces el Estado es eso, ¿sí? Es la comunidad políticamente organizada y el gobierno de la misma. Bueno, después sigo con la una cosa. Bueno, entonces, dijimos que había elementos esenciales para poder hablar de una patria, digamos, ¿no? Por ese ingreso tomando el paro. No, me quiero volver para atrás. Sí. No. Ahí. Ahí está. Bueno, volvamos. Entonces, no es necesario que todos estos bienes se den, pero algunos sí. Solo un ejemplo para que quede claro. Para Hitler, lo más importante era la raza. O sea, el elemento clave para identificar a la nación alemana era un concepto biológico, la raza. ¿Sí? Bueno, yo acá ni siquiera lo mencioné. ¿Por qué? Primero, porque basta que conozcamos nosotros cómo se fue formando el pueblo argentino y hay un gran mestizaje de distintos orígenes étnicos, ¿sí? De modo tal que, y además esto viene por voluntad expresa de Isabel la Católica, que favoreció el mestizaje étnico y el mestizaje cultural. Entonces, ¿somos más europeos en Argentina? Bueno, sí, porque hubo una inmigración mayor europea a fin del siglo XIX, pero los sectores populares en Argentina son mayoritariamente mestizos y con apellidos españoles. No digo nada si van, a mí me tocó varios años trabajar en algunas villas, así muy, bueno, villas miserias, como se llaman, y me encontraba con que tenían nombres españoles antiquísimos y apellidos, algunos, de conquistadores, que desaparecieron. Desaparecieron porque acá en la Argentina se generó una cuestión curiosa genealógicamente, y es que muchas familias consideradas hoy tradicionales, por su apellido, del patriciado, lo que sea, cuando uno va a ver el origen de ese apellido, se encuentra con que están, voy a poner uno que es muy conocido y que me toca un poco de sacar, los Uriburu, ¿no? Los dos presidentes Uriburu, familia tradicional salteña, pero cuando uno va viendo, sube, el primer Uriburu que vino acá, vino después de 1750, y sin embargo todos tienen antepasados en la época de la conquista. ¿Qué pasó? Que muchos que vinieron, o sea, hidalgos de la nobleza menor, que vinieron en el siglo XVIII, se casaron con chicas que eran descendientes de conquistadores. Entonces sus descendientes son descendientes de los conquistadores, pero por vía femenina, no por vía masculina, digamos, ¿no? Bueno, entonces, sería tonto, sería ridículo hablar de un tema racial en la Argentina. Si hay algo que nos caracteriza a los hispanoamericanos es el mestizaje, independientemente de que en Argentina haya y en Uruguay y en parte en Chile un poco más de componente europeo mayor, ¿sí? En el caso de Alemania, además había un problema más grande, y es que hablar de raza pura tampoco es muy difícil, digamos, ¿no? Pues uno va para atrás en el tiempo y hay mezcla también de germanos con otros pueblos, digamos, con lo cual, pero bueno, no vamos a meter ahora en ese tema. Ahora, entonces, la religión puede ser una característica fundamental de un pueblo, sí, y de hecho lo suele ser, ¿sí? Uno piensa, no sé, en Arabia Saudita y, bueno, son musulmanes.
¿no? Y piensa en Irán y son musulmanes. ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros? Que étnicamente sí son distintos. Los iraníes son persas, son indoeuropeos, o sea, son arios, y en cambio los de Arabia Saudita son árabes, son semitas. Pero la religión es la misma, son musulmanes. Bueno, en otro caso, la religión fundacional, la que dio origen a esta comunidad de 5 siglos, es la católica. Y sigue siendo la religión mayoritaria, aunque haya disminuido la práctica religiosa y haya un avance muy grande de evangélicos, sobre todo evangélicos, ¿no? Pues hay otros grupos religiosos y tradicionalmente ha habido unas minorías protestantes ya muy a partir del año 1825 y luego, como les digo, una colectividad judía también importante. Pero la religión sigue siendo la católica. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? El gobierno sostiene el culto católico, apostólico y romano. No es un mero sostenimiento económico, es un sostenimiento moral. No es propiamente un Estado católico en el sentido pleno de la palabra, pero tampoco es un Estado laico en el sentido pleno de la palabra. Hace poco, el nuevo secretario de culto, cuando le preguntaron qué instrucciones había recibido para desarrollar la Secretaría de Culto, dijo hacer cumplir lo que dice la Constitución, respetar la libertad religiosa, ver que la religión no es algo negativo para el régimen democrático, que nuestra Constitución no establece un régimen de igualdad religiosa. La Iglesia Católica tiene una situación especial, distinta, que hay que poner a Dios en la vida pública y que hay que respetar el derecho natural. Vale, ¿está? Para que lo diga un secretario de culto, tal como están las cosas, bastante bien, ¿no? Hay 2 reportajes donde lo dijo. Yo creo que en cualquier momento lo llamo o lo conozco. Le voy a decir, no dé más reportajes porque al tercero que diga lo mismo, a nadie no te van a poder denunciar, pero te van a denunciar igual y te van a sacar. Pero bueno, en la interpretación es bastante correcta. Eso es lo que dice la Constitución, ¿sí? Bien. La lengua. Bueno, un idioma común que nos permite la comunicación entre todos. En nuestro caso, el castellano, ¿sí? Nebrija, que fue un gran lingüista de la época de los Reyes Católicos, decía siempre la lengua fue aliada del imperio, ¿no? Entonces, cuando España se organiza a partir de la preeminencia del Reino de Castilla, con Isabel la Católica, bueno, esto luego se traslada al continente americano. Entonces, acá no hablamos en euskera o en catalán o en galaico portugués, lo que se habla es castellano. Pero se respetaron las lenguas indígenas. De hecho, en Argentina hay gente que habla quechua y castellano, o que habla guaraní y castellano. En Paraguay, por ejemplo, una nación íntimamente vinculada a nuestra, una nación hermana, se enseña en los colegios guaraní y castellano, las 2 lenguas. O sea, no hay ningún inconveniente en que haya otras lenguas. Y que incluso en el castellano argentino haya influencias lunfardas, influencias afroamericanas, influencias indígenas y también influencias francesas, inglesas, etc. Es el modo que tenemos de hablar los argentinos, ¿sí? Pero bueno, es castellano. Muy bien. Tercero, una historia común. Bueno, esto como les dije. Nuestra historia empieza en 1492, no empieza en 1810. En 1810 ya había una comunidad formada, había más o menos 2 millones de habitantes, más o menos 1 millón vivían en Buenos Aires y el resto en el interior. Después, obviamente, empieza a cambiar demográficamente esa cuestión. Bueno, como les digo, entre aquella comunidad primitiva, ¿sí?, las primeras familias que se asentaron acá en el siglo XVI y la comunidad actual, no hay solución de continuidad. No solo porque hay descendientes, ¿sí?, de aquellas comunidades primitivas, algunas que mantuvieron la preeminencia de cierta supremacía a nivel de clase dirigente, por cultura, por fortuna, por influencia política, etc. Y otros no. No sé, se encuentra en muchas provincias con descendientes de conquistadores, que bueno, son de clase media, hoy son gente común y corriente, como la mayoría de ustedes y yo mismo, porque hubo desplazamientos de
clases sociales a lo largo de la historia. Pero es una historia que arranca ahí. Es más, no se puede hablar de la Argentina como nación independiente, obviamente, entre 1492 y 1816. Pero sí ya se conocía a esta tierra como la... Hay un mapa de 1550 de Lopo Homem en portugués que dice Terra Argentea, tierra de la Plata, ¿sí? El río de la Plata, al que Juan Díaz de Solís cuando lo descubrió le puso mar dulce porque parecía que era un mar pero no era salado, después le puso del río de la Plata, ¿sí? Y la zona de Potosí se la conocía como Chivitas Argentina. ¿Por qué? Porque había plata. Claro, no había plata acá, en la Pampa húmeda. La plata estaba en Bolivia, pero habían recibido información por parte de los indios de que había una ciudad llena de plata, mucho mito, digamos, pero que había plata era verdad. Entonces, bueno, eso quedó, ¿no? Quedó, y finalmente, Argentum es plata, y Argentina es la tierra de la plata, ¿no? Y eso ya, en la cartografía y en la literatura del principio del siglo XVII ya está, ¿no? En los libros de Ruy Díaz de Guzmán y de otro poeta que no me acuerdo ahora, que escriben dos libros que llaman La Argentina. No se están refiriendo a una nación política, se están refiriendo a una región de la cual luego se formará el virreinato del Río de la Plata y que con las independencias se disgregará y solamente una porción, que es la nuestra, conservará ese nombre de Argentina, ¿no? Bien, entonces cuando queremos estudiar historia argentina tenemos que estudiar la historia completa, 5 siglos, no a partir de 1810 porque entonces no entendemos nada. Y paralelamente hay que estudiar historia española, porque muchos fenómenos que se dieron en España antes de la conquista americana y con posterioridad tienen un paralelismo enorme. Por ejemplo, las guerras civiles que hay en España del siglo XIX son muy parecidas a las que tuvimos acá entre unitarios y federales, ¿sí? Si uno, por ejemplo, ve lo que fue el carlismo en España, las 3 guerras carlistas, los carlistas eran muy parecidos a una facción del Partido Federal que era el Partido Federal Apostólico, ¿no? El de Rosas y todos sus asesores más católicos, Anchorena, Medrano, José María Rojas y Patrón, los Escurra, etc. Todos esos sectores, uno ve cómo pensaban y es muy parecido a cómo pensaban los carlistas en España, ¿sí? Y eso lo dice José Ingenieros, que era ateo, masón, y lo dice críticamente, dice, pero no se puede entender el federalismo, y tampoco el federalismo de La Rioja, sobre todo el de Facundo Quiroga, si no se entiende que esto forma parte del mismo fenómeno contrarrevolucionario que se dio en Europa, ¿no? Es hacer una serie de comparaciones en negativo, que después si quieren yo tengo un artículo escrito sobre eso, se llama Rosismo, Tradicionalismo y Carlismo, donde refuto esa interpretación que hace Ingeniero en la valoración, y lo hago a través también de 2 textos escritos por Escurra Medrano en 2 momentos distintos, donde hace la hermenéutica correcta, pero lo que ve José Ingeniero es verdad, el problema es que a él le parece que es algo malo, ¿no? Bien, el territorio, dijimos, somos parte de un todo que se disgregó. Bueno, ok, no vamos a hacer ahora historia de las cuestiones limítrofes, pero ese es el mapa argentino actual, ¿sí? Es decir, las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con una superficie continental que ha sido agrandada. ¿Cuándo se agrandó esa superficie continental la plataforma continental, perdón, que nos beneficia? Porque el fondo oceánico significa que si ahí hay petróleo, eso es nuestro, ¿sí? A veces va más allá de las 350 millas marinas. Eso empezó en el año 96, un grupo en Cancillería que tomó en cuenta un tratado de la ONU que permitía que los estados estudiaran geológicamente hasta dónde se extendía la plataforma continental, y si se extendía más allá de las 200 millas se le podía reconocer soberanía sobre el fondo oceánico de ese territorio. Bueno,
Eso duró 20 años y en el año 2016 Naciones Unidas reconoció que la Argentina había hecho una hipótesis que era correcta, la había logrado probar y por tanto se extendió nuestra plataforma continental y eso, digamos, mejoró nuestros derechos sobre las Malvinas, nuestros derechos sobre la Antártida. Es una de las pocas políticas de Estado que se pasaron en distintos gobiernos y todos hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Bien, entonces hoy el mapa, con ese mapa, ¿sí? ¿Saben dónde está el centro de la Argentina? En Ushuaia, no en Córdoba, está en Ushuaia. Y por supuesto, gracias a Julio Argentino Roca, que se mandó varias macanas, pero también hizo cosas muy buenas, somos un país bicontinental, porque el que quiso poner bases en la Antártida fue Roca en su segundo gobierno, ¿no? Bien, entonces, también es parte, es el territorio, ¿sí? Hemos recibido ese territorio en herencia, no somos quienes para disponer arbitrariamente del mismo. No quiere decir que sea algo, un valor absoluto, ¿sí? De hecho, históricamente ha habido muchas naciones que a veces han vendido parte de su territorio y no ha tenido eso ninguna connotación necesariamente negativa, hay que ver caso por caso, pero digamos, Alaska, Estados Unidos la compró, la Luisiana, el estado de Luisiana era de Francia, también lo compró, la Florida también la compró, aunque habiendo tenido una guerra con España en el medio, ¿no? Bueno, y así. En nuestro caso no conviene insistir demasiado en eso porque la conciencia territorial del argentino es bastante limitada, ¿no? Entonces, pero tampoco hay que escandalizarse demasiado ante determinadas situaciones. Por ejemplo, yo estuve muy involucrado, era muy chico, pero estuve muy involucrado cuando se discutió el último tratado de límites con Chile, ¿sí? Y yo participé en la campaña de oposición al tratado. Pero una vez que se firmó ese tratado, por más que a mí no me guste, ya está, yo no puedo seguir diciendo, bueno, las islas Víctor Lennon y Nueva, no sé qué, los chilenos nos la robaron, listo, ya está, ya lo discutimos, creo que no tenían razón los chilenos, pero punto, ahora es de ellos, no se puede estar ahí. Y ellos no pueden hacer lo mismo con la Patagonia. Ellos en 1881, tratado con Argentina y Chile en el primer gobierno de Roca, reconocen la Patagonia argentina, punto. Era nuestra, por lo menos desde 1776, seguro. Los mapas anteriores son confusos. Pero a partir del Virreinato del Río de la Plata muchos lo podían discutir. Ahora, mientras Roca no ocupara eso, sí era un peligro. Pues Roca aprovechó la guerra de Chile con la Confederación Peruano-Boliviana. Chile no podía pelear en dos frentes al mismo tiempo. Bueno, y después se firmó el tratado y ya está, listo. La Patagonia es nuestra, ¿sí? Si la perdemos, puede ser por culpa nuestra. Pero habrá que cuidarla. Bien. La tradición fundacional, con eso yo me refiero a distintos aspectos. Félix Lamas, que es uno de los mejores filósofos del derecho y político que tenemos en Argentina, en una charla con nacionalistas, chicos nacionalistas, les preguntaba, ¿no? ¿Y ustedes saben quién fue Mussolini? Porque todos sabían quién era Mussolini. ¿Y ustedes saben quién fue Maurras, pensador francés? Sí, por supuesto, Maurras. ¿Y saben quién fue José Antonio Primo Rivera? ¿Saben quién fue Domingo de Soto? Ni idea. ¿Saben quién fue Padre Juan de Mariana? Ni idea. ¿Saben quién fue Francisco de Vitoria? Ni idea. Bien. Y esa es nuestra tradición, la escolástica hispánica, o sea, los juristas y teólogos españoles del siglo XVI, que no solamente hay que hacerles un monumento por su gran labor intelectual, sino que formaron generaciones de argentinos. O sea, cuando uno va a ver, no sé, los miembros de la primera junta, estaban formados en la escolástica española, por supuesto ya con influencias de la Ilustración. Pero nuestra tradición fundacional es esa, quitando algunos errores. Suárez, por ejemplo, Francisco Suárez, tiene errores en metafísica y tiene por lo menos un tema opinable respecto al tema del origen del poder. Pero bueno, él lo que venía a decir es, ustedes dicen ser racionalistas y no conocen más allá del siglo XIX, cuando nosotros venimos del siglo XVI, ¿sí? Es más importante conocer a Domingo Soto, a Padre Juan de Mariana, a Francisco de Vitoria, etc., que conocer a Maurras, con todo lo bueno que es además conocer a Maurras, pero Maurras responde a la tradición francesa, no a la tradición hispánica. Bien.
También hay una tradición político-jurídica que gran parte de la falta de estabilidad política que tenemos es por haber repudiado esa tradición. Estados Unidos, cuando hizo su independencia, peleó por su independencia, se transformó en república, pero la república está prácticamente calcada en lo que era la monarquía constitucional inglesa del siglo XVIII. Y dejaron intacto el common law, o sea, toda la jurisprudencia, los usos y costumbres que venían de la Edad Media. Entonces, uno ve la Revolución Francesa, es una ruptura que le produjo a Francia 2 siglos de inestabilidad. Cuando vino De Gaulle, Francia estuvo en inestabilidad completa. Estados Unidos, nada, tuvo su guerra de independencia y después ha mantenido una gran estabilidad en general hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tiraron por la borda todo lo que tenían de la tradición británica, ¿sí? Nosotros, lamentablemente, nos pasó eso y tuvimos casi 70 años de guerra civil, ¿no? Y la Constitución del 53 fue una especie como de pacto, digamos, decir, bueno, no, dejemos de pelear por las armas y discutamos de otra manera y nos ponemos de acuerdo en un mínimo, digamos, ¿no? Bien. Bueno, después también había un orden económico, hay una tradición artística, que yo puse ahí básicamente el barroco, pero tiene que ver con la pintura, con la escultura, con la arquitectura, con la imaginería religiosa, etc. Y con la música sacra y profana culta, cosa que se ha descubierto en los últimos 30 años, sobre todo en Bolivia, pero eso era parte también de nuestra tradición. Había una música culta barroca, pero con características distintas a la música barroca de Austria, por ejemplo, ¿sí? Bueno, sería largo de explicar esto, pero hoy está reconocido incluso por la UNESCO este tema. Hay conciertos de música sacra o profana altoperuana de los siglos XVI y XVII, sobre todo en zonas, en Mojos, en Chiquitos, en zonas de Bolivia, que tuvieron sus representantes en el Congreso de Tucumán, ¿sí? Que ahora se nació una parte, pero eran parte digamos, éramos parte de lo mismo. Cornelio Saavedra había nacido en el Alto Perú, o sea, era boliviano. Si le queremos decir que era bolita, sí, era bolita. A mí no me gusta hacer ese tipo de afirmaciones peyorativas porque me parece que es, digamos, desconocer nuestra propia historia. Bien, y después, perdón. Bueno, todo el folclore, bueno, esto daría para muchísimo, ¿sí? Pero todo nuestro folclore auténtico, música, danza, poesía tradicional, mitos, leyendas, comidas, también. O sea, son 5 siglos de historia. Una anécdota, nada más. Uno de los más grandes investigadores sobre la poesía tradicional, anónima nuestra, no lo que escuchamos habitualmente como folclore. Me encanta el folclore, pero el folclore que conocemos nosotros ahora y que cantamos es algo producido en el siglo XX tratando de imitar el folclore antiguo, que era oral, anónimo, no se sabe quién era el autor de esas canciones, muchísimo menos respecto de los ritmos y las danzas, etc. Bueno, Juan Alfonso Carrizo fue un gran investigador de esto y, ayudado por el gobernador de Tucumán, Ernesto Padilla, recorrió 5 provincias argentinas en la primera mitad del siglo XX, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, recopilando de cada uno de los campesinos analfabetos a los cuales les preguntaba, bueno, a ver, ¿usted qué se acuerda que cantaba su padre o su abuelo, su bisabuelo, no sé qué fue? ¿No? Bueno, yo les digo, solamente el cancionero de La Rioja, para que tengan una idea de la cultura que había, son 3 tomos de 500 páginas cada uno. Es tan largo porque está la versión que él recogió y versiones similares en Hispanoamérica y en España. Él se tomó el trabajo además de mostrar cómo era parte de un mundo cultural común, ¿no? Pero bueno, estando en Salta, habla con un paisano y le pregunta por esto, y este le empieza a recitar el romancero carolingio. O sea, una parte clásica del romancero español que habla de Carlomagno, de los 12 pares de Francia, qué sé yo.
Y entonces Juan Alfonso Carrizo, para hacerse, ya se hizo medio como el pícaro y a ver si el otro entendía lo que había dicho, y dice, usted me explicará, ¿no? Pero ¿quién era Carlomagno? ¿Un patrón de una estancia, de una finca cercana? No, señor, dice, Carlomagno era un emperador. Bueno, estoy seguro que casi el 90% de los chicos argentinos que terminan el sexto año, le preguntamos quién es Carlomagno, no tienen idea. Bueno, pero este no solamente sabía quién era Carlomagno, sino que se sabía de memoria el romancero en versos octosilábicos, que son los típicos españoles. Bueno, todo eso está recogido, y la música en parte también. Es muy rico el folclore argentino anónimo. El que vino después, que se llama proyección folclórica, también. Yo soy un gran defensor de eso. Incluso poéticamente tiene cosas que son magníficas. Pero hay que diferenciarlos porque no son exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, de todo esto, ¿qué quedó en la Constitución? Bueno, quedó el sostenimiento, o sea, el Estado católico, aunque no sea un Estado católico pleno, el régimen político republicano, representativo y federal. Ya les digo, lo de federal viene de tradición española, ¿sí? Sobre todo de la época de los Habsburgos, lo de los Austrias mayores y menores, ¿sí? Republicano es porque, bueno, un poco la moda del siglo, y otro poco porque fracasaron todos los proyectos monárquicos que hubo entre 1810 y 1821. Entonces, bueno, pero nuestro sistema republicano tiene influencias monárquicas, lo mismo que tiene el de Estados Unidos. Eso lo dice Alberti en las bases, ¿no? Cuando explica por qué el Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene que tener más fuerza, ¿no? Porque dice, citando a Bolívar, no sé si la cita es válida, pero no importa, el concepto sirve, dice: los pueblos de la América antes española necesitan reyes con el nombre de presidentes. Dadles todo el poder, pero dádselos por medio de una constitución, ¿no? Que no sea un poder absoluto. Pero Alberti, en eso, tuvo errores, pero en eso gobernó, escribió con realismo. Esto Jauretche tenía una anécdota muy graciosa, que decía: cuando el profesor de Derecho Constitucional está preparando para dar clases, se pone el traje, la corbata, no sé qué, y su mujer le pregunta: querido, ¿quién es quién gobierna hoy en la Argentina? Entonces, ahí dice: Javier Milei. Milei es presidente. Ok. Después va a la clase de Derecho Constitucional y dice: bueno, el gobierno está ejercido por tres poderes, ¿no? El poder legislativo, que es al que le corresponde tomar las grandes decisiones, ¿ves? El poder ejecutivo, que lo que hace es aplicar lo que decidió el legislativo, y el poder judicial, que lo que le toca es, en caso de incumplimientos contractuales o de delitos, actuar. O sea, está hablando como hombre jurídico, cree que lo que está en la ley es lo que funciona en la realidad. No, primero, ni siquiera está en la ley. Porque en la ley, o sea, en la Constitución argentina, el presidente tiene una enorme cantidad de facultades que lo hacen cualitativamente más importante que el Congreso y que el Poder Judicial. Por algo es quien dirige toda la administración del país, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene una serie de atribuciones, incluso hoy reconocidas ya como legislativas, ¿no? Milei se queja de que no le aprobaron el DNU, bueno, es un tema discutible. Pero el DNU es, digamos, dicho de una manera medio mentirosa, reconocerle al Poder Ejecutivo que tiene facultades legislativas, ¿no? Entonces, lo de la división de poderes en la vida real. ¿Y eso por qué? Bueno, porque teníamos 300 años de tradición monárquica. Entonces, hubiera sido una anarquía establecer acá un sistema parlamentario. Bien. Y el derecho natural está previsto también, aunque habitualmente no se diga, ¿sí? Aparece en la mención de Dios como fuente de toda razón y justicia, que no es retórica. El preámbulo no es retórico, es clave interpretativa de todo el articulado de la Constitución. Entonces, por ejemplo, cuando la Constitución dice, habla de la soberanía del pueblo, podría no hablar del tema porque no le corresponde a una Constitución hacer filosofía política. Pero lo que sí está claro es que la soberanía del pueblo no es la de Rousseau, no es la que la autoridad viene directamente del pueblo, sino viene de Dios, fuente de toda razón y justicia. Después podemos discutir si el pueblo es soberano o no es soberano. Para mí no es soberano,
que no puede gobernarse a sí mismo, no se le puede atribuir soberanía, pero bueno, es un tema opinable, ¿no? Está mencionado en el artículo 19 y está mencionado en el informe de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1860 que cerró voy a dar una terminología técnica jurídica que se llama poder constituyente, que no va a existir más, bueno, a menos que se quiera hacer de esto otro país, ¿no? Cada vez que se reúne, por ejemplo, en el 94, un grupo de dirigentes a reformar una constitución, ese poder se llama poder constituyente derivado. El originario fue el del 53 y el del 60. ¿Qué decía el informe de la comisión que redactó las reformas? Todas las ramas del derecho se pueden reformar. Civil, penal, comercial, administrativo, menos los derechos naturales que la divina providencia ha otorgado a los hombres y a los pueblos. Podemos discutir después si ese naturalismo es individualista, racionalista, pero admite que hay un derecho natural por encima del derecho positivo. ¿Sí? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Si le hablamos directamente a la gente de derecho natural, por ahí nos miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Pero si le decimos, mira, está en la Constitución. Entonces, bueno, ahí por lo menos tenemos como un puente para poder dialogar con la gente sobre estos temas. Decir, por ejemplo, que el aborto no solamente es anticonstitucional desde el punto de vista del derecho positivo, es correcto. Y además es contrario al derecho natural que la misma Constitución reconoce que se debe respetar, ¿no? Entonces, bueno, después que no se cumple es otro problema. Bien. Ok. ¿Qué es la virtud del patriotismo? Bueno, como toda virtud, es un hábito operativo bueno. Y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice: después de Dios, los padres y la patria son también principios de nuestro ser y gobierno, pues de ellos y en ella hemos nacido y nos hemos criado. Por lo tanto, después de Dios, a los padres y a la patria es a quien más debemos. Esto técnicamente se llama una virtud que está en las partes potenciales de la virtud de la justicia. Es decir, aquellos aspectos de la justicia donde nunca podremos cubrir la deuda que tenemos. Si yo hago un contrato para comprar una casa que sale $250.000, pago los $250.000, me entregan la casa, estamos a mano, yo pagué lo que valía esa casa y el otro me entregó la casa. Perfecto. A Dios nunca vamos a poder devolverle todo lo que nos ha dado. Tampoco a los padres, tampoco a la patria. Lo llama partes potenciales de la virtud de la justicia. ¿Sí? También ahí está la virtud de la religión y también está la virtud de la observancia, la sana obediencia, etc., para con las autoridades, etc., ¿no? Bueno, o sea que es una virtud que está vinculada a la justicia. Como toda virtud cristiana, no es una virtud meramente humana. ¿Por qué? Porque, bueno, primero de todo, en el bautismo, nosotros se nos perdona el pecado original, recibimos los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales infusas, o sea, las que Dios hace que crezcan. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza infusas. ¿Podemos adquirir humanamente la prudencia, la justicia y la templanza? Sí, pero además la podemos adquirir de una manera más profunda, pero ahí quien hace crecer es Dios. De modo que nuestro patriotismo en parte lo adquirimos por repetición de actos libres, como se adquiere cualquier virtud, pero también porque Dios lo puede hacer crecer en tanto y en cuanto nosotros no pongamos obstáculos. Y entonces ya no será un mero patriotismo humano, sino que será un patriotismo cristiano. Y por tanto, siguiendo el orden de las virtudes más lo que enseña la fe católica, esa parte de la virtud de la justicia estará gobernada por la prudencia, que es la que gobierna todas las virtudes, iluminada por la inteligencia, si no caeríamos en un voluntarismo absoluto. O sea, tenemos que ser patriotas. Sí, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso lo da la inteligencia. Iluminada por la fe e informada por la caridad. Es decir, es un amor a la patria cristiano, por Cristo,
¿La amamos a la patria por lo que la patria es? Sí, pero sobre todo la amamos por Jesucristo, nuestro Señor, como tienen que ser todos nuestros amores, ¿no? A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, nuestra novia, novio, marido, mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el punto 2 ya lo mencioné. El punto 3. ¿Qué pasó aquí? No, ese que ya mencioné. Bueno, y el punto 4 implica, digamos, el patriotismo como virtud cristiana implica que es un amor afectivo, o sea, vemos que es bueno, con la voluntad amamos, buscamos el mejor bien de la patria y también gozamos de ese buen amor a la patria, y afectivamente lo mismo. Nos emociona un paisaje, una canción folclórica, una tradición, lo que sea, buenísimo. Como en todos los amores, la parte afectiva está presente, ¿no? Pero también tiene que estar, y principalmente, la parte efectiva, amar la patria con obras. Pues si no, nada, ¿no? Es como cualquier amor. Es decir, yo te quiero mucho, pero no me lo demostrás en obras concretas. Bueno, por supuesto, cómo amar con obras concretas daría para otra charla. Bien, eso implica que es un amor que se educa. ¿Dónde se educa o dónde se debería educar? En la familia, en los centros educativos y en la iglesia. Esto es algo bastante natural. O sea, así como el ateísmo es bastante antinatural, es mucho más fácil ser creyente que ser ateo, ¿sí? Bueno, es mucho más fácil ser patriota que no serlo. Es más fácil, según el orden natural, caer en un patriotismo exagerado que pensar que somos ciudadanos del planeta y nada más, ¿no? ¿Por qué sucede que en la sociedad actual eso no pasa tan así? Bueno, porque venimos de varios siglos de influencia, ya desde el pensamiento de la Ilustración, que tiene al patriotismo como algo que hay que tener cuidado y que si se puede eliminar mejor, ciudadanos del mundo unidos, digamos, ¿no? Agenda 2030, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Bien, un amor que es, por un lado, horizontal, tiene que ver con nuestros antepasados, con los argentinos actuales y con los descendientes, y vertical, porque amamos a la Argentina por Cristo y por María. Y en eso el ejemplo de nuestros héroes y de nuestros santos es importante, ¿sí? Porque no son, o sea, obviamente somos católicos, ¿no? No podemos ser nacionalistas en el mal sentido de la palabra respecto a los santos. Ah, no, yo no le tengo, no me interesa tenerle devoción a San Esteban, es por San Esteban Rey de Hungría. Ah, no, porque era húngaro. Es un ejemplo de rey católico. Ahora, que tengamos santos y héroes en la Argentina, bueno, también. Fíjense como Juan Pablo II le tiene una gran devoción a la Virgen esta negra de Santo Howard, y si no recuerdo mal, también no era San Esteban, pero bueno, había otro santo que tenía que ver con la fundación de Polonia, ¿no? O como los rusos que tienen a San Vladimir, ¿no? De Kiev. Bueno, y terminando, todas las virtudes, bueno, salvo la caridad, todas las virtudes se pueden desordenar o por exceso o por defecto. Por exceso es cuando uno exagera, se desordena